Algo que se suele proponer dentro de esta visión un poquito más antropológica, ¿no? De cuidado menstrual o de autoconocimiento menstrual es intentar modular las intensidades de las cosas que hacemos un poco al ciclo. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Slow Medicine Revolution. Estamos hoy aquí con Marta León. Es un placer saludarte. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás? Muy bien, con muchas ganas, Sari, de estar aquí. Bueno, es genial charlar contigo. Nos conocemos porque hemos coincidido en San Jordi, ¿verdad? Y somos, bueno, tú estás con Lumber, que aquí en Madrid, en Planeta, está al lado de Alienta, que es mi editorial, ¿no? Y la verdad es que tienes unos libros preciosos y ahora acabas de sacar hace muy poquito, a finales de febrero, un nuevo libro. Y aprovechando ese nuevo libro, que además tengo el honor de escribir el prólogo, es sobre un tema súper interesante, que es sobre microbiota y salud femenina. Y esa parte de la microbiota precisamente es la que yo siempre siento como un poco más ajena, así que va a ser un placer charlar contigo sobre esto. Eh, Marta León es ingeniera química, tiene un posgrado en medicina naturista, otro en psiconeuroinmunoendocrinología, un posgrado también por la Escuela Nacional de Sanidad y el Instituto de Salud Carlos III en alimentación, nutrición y salud pública. Y una cosa muy interesante que son los estudios antropológicos sobre la ciclicidad de la mujer, ¿verdad? Y divulga muchísimo en redes, con sus libros, con su podcast, ayuda a muchas mujeres y tiene varios libros, uno coescrito sobre el encuentro de la maternidad, lo escribiste con la ginecóloga, la doctora Ana Jordan, luego uno que es alimentación y salud femenina, otros que se llama La revolución invisible para cuidarse a partir de los 40 y ahora el último libro que se llama El equilibrio perfecto, que es sobre microbiota y salud femenina. Y vamos a meternos ya en ello. Marta, cuando escribiste El equilibrio perfecto, ¿qué preguntas te estabas respondiendo a ti misma? O a lo mejor no era así, ¿estabas intentando resolver algún misterio o qué había? ¿Qué hay detrás del libro desde lo que es Marta? Que bueno, que no he comentado que en redes eres, que la gente te conoce de otra manera. Cuéntanos también tu nick de redes, de Instagram y de dónde viene. Sí, pues mira, aunque, como digo siempre, ¿no? Aunque Google me conoce como Marta León, ¿no? Y si me buscas pues como martaleón.com, ahí me encuentras todo. En redes estoy como Food Green Mood, que es como tú bien dices, ¿no? Que me conoce alguna gente. Em, pues mira, este libro sobre todo nace pues de un deseo que yo tenía de poder compartir mm, el relato de las hormonas o el conocimiento de las hormonas desde también la mirada del intestino, que además tú abordas de maravilla. Es que por eso para mí es un honor que además tú hagas el prólogo porque eres la abanderada del intestino, de la microbiota, de todos estos bichitos, ¿no? Porque es interesante cuando, bueno, pues una paciente viene a la consulta o cuando una mujer se te acerca en una charla y te cuenta que su regularidad, por ejemplo, intestinal cambia cuando le va a venir la regla. O te cuenta que ha notado más estreñimiento cuando nota que le sale el positivo de embarazo. O que siente que, pues yo qué sé, a nivel digestivo se encuentra como muy, muy bien y no se siente hinchada y siente que digiere bien, pero luego los días antes de la menstruación, en esta fase premenstrual, dice, no sé, algo pasa y me hincho más y me cambia el apetito y me... Bueno, todo lo que es, ¿no? Toda esta parte, ¿no? de salud digestiva, toda esta parte de esta mirada, ¿no? Que hacemos al intestino, en el caso de las mujeres es muy divertida porque es muy cambiante. Bueno, si ya es cambiante de por sí, ¿no? Que depende muchos factores y de nuestro estilo de vida y cuando vamos cambiando con nuestro estilo de vida, pues también cambia, pues en el mundo femenino es más divertido aún, porque claro, dependiendo del momento hormonal en el que estemos, pues también nos va como hablando con su lenguaje. Y esto pues que vemos, ¿no? Muchas veces en Petit Comité, me parecía que era muy interesante como llevarlo también, bueno, pues a un libro y poder hacer una mirada más detenida, pues por ejemplo, a lo largo del ciclo menstrual o incluso hacer una reflexión sobre qué pasa cuando tomamos la píldora, ¿no? Que también pues esto afecta a la microbiota. O qué pasa, pues eso, cuando de pronto pues, nos quedamos embarazadas o las implicaciones que tiene en fertilidad. O bueno, todo lo que es esta mirada femenina, ¿no? Desde la primera menstruación hasta la última, tenía como muchas ganas.
de compartirla y luego un libro siempre es la excusa perfecta para actualizar cositas, para repasar cosas, para leer, ¿no? Qué es lo que están haciendo, bueno, pues otros institutos de investigación o cuáles son los últimos artículos, ¿no? Y seguir como profundizando en ello, como digo yo siempre, ¿no? Es como la excusa para poder leer cosas chulas que ya te interesan y ya poder ir como actualizando. Pero sí, porque me parece que el cuerpo femenino, que ya de por sí es fascinante, y todo lo que, ¿no? Todas las transformaciones, ¿no? Que ello implica, no solamente desde el embarazo, sino en toda su, ¿no? En toda su naturaleza, en toda su historia, pues ostras, mirarlo también con esta mirada del intestino, ¿qué tal? ¿No? Podía ser quizás interesante también y por eso me animé a hacerlo. Sí, la verdad es que, bueno, yo que he leído el libro en primicia, porque cuando todavía no estaba ni impreso, para el prólogo, la verdad es que me pareció muy bien explicado, muy sencillo y práctico a la vez, porque al final es verdad que todo lo que es la microbiota, la microbiómica, el tema de la salud hormonal, son conceptos muchas veces muy complejos, pero la verdad es que lo haces muy amigable y efectivamente hablas de esa relación entre la salud femenina que, oye, somos hormonas, pero hay mucho que influye en esas hormonas, ¿no? Cuentas, por ejemplo, cómo se podría decir que que en un determinado momento estabas con estos temas y el estroboloma y la salud hormonal, la microbiota, y tuviste como un clic, ¿no? Como una intuición, un descubrimiento. ¿Cómo fue ese momento? O sea, a veces tienes sensación de que te llega la inspiración desde algún sitio o cuéntanos un poco esto. Sí, a veces pasa un poco esto, ¿no? Que incluso cuando escribes, que esto es como muy bonito, ¿no? A veces pasa esto de que un tiempo incluso después vuelves a leer aquello que habías escrito y dices, ostras, ¿esto lo he escrito yo? ¿No? ¿En qué momento? ¿No? Es como parece que te ha bajado una información y ha sido simplemente como el canal, ¿no? En el que han utilizado para que eso llegue. Pero yo recuerdo, por ejemplo, muy bien la primera vez que escuché hablar de esta palabra tan rara, ¿no? De este estroboloma, pues eso, que fue en un artículo porque estaba buscando otra cosa, estas casualidades de la vida, ¿no? Y, y aquello me pareció fascinante, porque claro, ya mi cabeza empezó como a pensar, ostras, ¿y si el intestino también se está comportando de alguna manera como órgano endocrino? ¿Y si esta decisión de qué es lo que se quede, qué es lo que se va, ¿no? Que es muy del intestino, de recaptar cosas o de definitivamente no hacer que esto, que ciertas cosas se vayan. Oye, pues tiene también o sea, no es solamente algo anecdótico, sino que tiene un impacto en toda nuestra naturaleza. Y a mí aquello me pareció como impresionante, es como de estos otros descubrimientos del cuerpo femenino que digo, esto también, ¿no? Porque sí, había pues leído sobre la escala Bristol, sobre el tipo de heces, sobre, bueno, todas estas cosas, ¿no? Que son interesantísimas, pero ya cuando descubrí que hay, ¿no? Bueno, pues esto, que también tiene estas implicaciones en luego lo que es las manifestaciones hormonales, ¿no? Y cómo estamos, pues me pareció una conexión impresionante. Claro, ahí tú ves pues por ejemplo, como hay mujeres con endometriosis que también tienen aquí una historia de su microbiota y de su salud digestiva interesante. O como te decía antes, incluso no irnos a patologías, sino a mujeres normales, pues eso, que notan cambios cuando se quedan embarazadas o notan cambios cuando entran al climaterio. Pero en aquel momento, cuando yo leí aquel artículo y cuando yo descubrí esa palabra, digamos, todavía no estaba, ¿no? O no había hecho como tantos clics, pero ese primero a mí me pareció fascinante. Creo que fue como de estas otras maravillas que de pronto, ¿no? Vi que sucedían también en el cuerpo femenino y las posibilidades que luego, bueno, pues ha habido muchos estudios y muchos investigadores que han ido, ¿no? Como desgranando, deshojando, ¿no? Quizás ¿no? Esa habilidad que tiene el cuerpo recién descubierta, aunque ha estado así siempre, ¿no? Como digo, los humanos parece que vamos un poquito por detrás, ¿no? La naturaleza ya lo tenía todo pensado y ya esto sucedía. Em, y claro, de pronto ver, pues eso, como te decía, ¿no? De pronto ver esto, para mí fue como un momento wow de esto hay que contarlo, esto hay que explicarlo un poquito mejor, además de la manera, ¿no? Como tú bien decías, que me gusta explicar las cosas, que es como muy sencilla, intentar decir muy pocos palabras raros, ¿no? Porque al final, para eso también hay mujeres como tú que explican, ¿no? A profesionales y se dedican, pues a lo mejor de explicarnos las rutas mucho mejor. Pero sí, pues que mi madre lo pudiera entender, que mi prima lo pudiera entender, que las mujeres de mi entorno lo pudieran también entender, ¿no? Que gracias, pues eso, al final a todo este trabajo que vamos haciendo todas, pues
vamos teniendo como población más recursos para que no todo quede en el mundo de las ideas y en el mundo de las investigaciones, sino que, oye, que baje en un lenguaje sencillo, asequible y muy, muy práctico. Sí, sí, desde luego así es y lo explicas todo pues fenomenal y súper bien, aunque son conceptos complejos, porque Sí. hablando del estroboloma y de los estrógenos, el microbioma, bueno, hormonas esteroides en general, intestino, hablas sobre, por ejemplo, un concepto que es, mencionas en el libro, dices que en el cuerpo tenemos una economía circular de estrógenos. ¿Qué quiere? O sea, a la gente que quizás sea ahora puede ser que haya personas que sea la primera vez que escuchen el concepto del estroboloma, la economía circular de los estrógenos, oye, que el intestino, el hígado tiene que ver con los estrógenos, porque quizás muchas veces, oye, los hombres sobre el ciclo menstrual, alguna vez he visto algún vídeo en Instagram que salen preguntándole a los hombres, ¿qué sabes tú sobre el ciclo menstrual? Y no saben nada, pero claro, es que muchas mujeres tampoco conocen bien sus hormonas y su ciclo menstrual, y si ya esto le meten la microbiota es como, también influye ahí. Entonces, si quieres, explica un poco qué quiere decir esto de la economía circular de los estrógenos, qué es realmente el estreboloma, bueno, qué pinta hay también la progesterona y cómo realmente todo está unido, hígado, intestino, estrógenos. Sí, pues totalmente, porque es que es verdad que, claro, dices, ostras, y ahora metemos la microbiota ya para complicarlo más todavía. Pues que es que en el cuerpo, claro, todo está relacionado con todo, ¿no? Y aunque el digestivo y el ginecólogo no se hablen mucho o trabajen en sitios diferentes, en el cuerpo esto no funciona así, en el cuerpo hay comunicación constante, ¿no? Mira, cuando digo esto de la economía circular de los estrógenos, es una manera así como simpática, ¿no? De decirlo. Quiere decir, ¿no?, que el cuerpo, bueno, y sobre todo, ¿no?, esta parte del intestino, este estroboloma, a mí me gusta llamarlo de manera muy sencillita, ¿no?, como este equipo de élite que forma parte, o sea, que está dentro de la microbiota, que forma parte de la microbiota, pero se encarga sobre todo de hacer la gestión del reciclaje o eliminación, por decirlo así, ¿no?, muy entre comillas, de las hormonas sexuales, ¿no?, sobre todo de los estrógenos. Entonces, esto es importante porque, como decía antes, ¿no?, si el intestino es el último lugar o el lugar donde se toma la última decisión de qué es lo que se queda y qué es lo que se va, nuestra decisión es importantísima, no solamente a nivel de nutrientes, sino también a nivel, bueno, y de tóxicos, por supuesto, sino también a nivel hormonal. Em, por ejemplo, en mujeres que tienen una alta receptividad, podríamos decir, ¿no?, bueno, pues a los estrógenos, se me ocurre, por ejemplo, mujeres con endometriosis, ¿no?, o mujeres con muchos dolores menstruales o con coágulos en su menstruación, ¿no?, o con mucho acné, o con, bueno, simplemente con sensibilidad, ¿no?, a, pues eso, a subidas, bajadas, ahora me viene la regla, o sea, no somos indiferentes, ¿no?, al momento del ciclo. Vale, pues este estroboloma, pensemos que si tiene la capacidad, ¿no? Porque al final, claro, cuando nuestros ovarios producen hormonas, estas hormonas empiezan a circular por nuestro sistema, hacen su trabajo, por decirlo así, y ya una vez han hecho su trabajo, ¿no?, el hígado se encarga de, venga, muchas gracias, ¿no?, le da la paga, ¿no?, muchas gracias, la desactiva y la manda para el intestino, ¿no? Y ahí vamos, bueno, para el intestino, para las vías de salida, ¿no? También un poco en orina y tal, pero bueno. Entonces la manda, digamos, como para afuera. Pero claro, el intestino tiene la decisión, como decía, la última decisión de si esto, oye, todavía me dicen que en el sector X no hace falta, entonces la vuelve a reactivar, tiene esa capacidad, ¿no?, de volverla a reactivar, volver a mandarla al torrente sanguíneo y que vuelva de nuevo, pues oye, a emprender su camino casi, casi como si fuera nueva, ¿no? Un sistema de reciclaje. Claro, esto es interesante y está diseñado así, pero cuando yo tengo una alta receptividad, ¿no?, como decíamos, ¿no?, a estas hormonas, esto podría suponer un problema si mi intestino, por ejemplo, recicla demasiado y entonces, aunque mis ovarios no produzcan muchísimos estrógenos, por decirlo así, yo me puedo encontrar en una situación de hiperestrogenismo, Ujú. que quiere decir que hay como mucha, ¿no?, mucha actividad, ¿no?, de estas hormonas, y llevarme, pues eso, a dolores menstruales, a que la endometriosis, oye, pues haya como que ver cómo hacemos para calmar un poco esto, haya mucho dolor menstrual, muchos sangrados con coágulos, ¿no? Bueno, pues todo estas manifestaciones que si buscamos en Google hiperestrogenismo, que parecen así como un, ¿no?, como un pergamino de cosas, ¿no?, que algunas mujeres experimentan. O imaginémonos, ¿no?, que en el otro caso, donde ya los ovarios no están trabajando tanto, pues por ejemplo, ¿no?, cuando ya estamos entrando al climaterio, ¿no?, a partir de los 40
50, ¿no? Depende ya de cada una, ¿no? Los ovarios ya no están trabajando tanto, empiezan a cesar su actividad y ya no producimos tanta cantidad de estradiol. Entonces, el intestino tiene esa capacidad increíble de volver a recaptar, a pesar de que yo no fabrique, no elimino tanto, ¿no? De volver a reactivar y volver de nuevo, ¿no? A mandar al torrente sanguíneo estas hormonas. Y aunque yo ya no las esté fabricando, siguen circulando y siguen haciendo, oye, pues su trabajo y minimizando también un poco pues toda esta manifestación conocida, ¿no? De este descenso hormonal. Entonces, en definitiva, es como decía, ¿no? Este equipo de élite que trabaja para regular lo que a veces puede ser un desequilibrio hormonal. Pero claro, esto como todo, pues vivimos en entornos urbanizados, comemos de aquella manera, no tenemos los mejores hábitos. Bueno, ya sabemos que nuestro intestino a veces necesita cariñito. Entonces, este equipo de élite también sufre, entonces puede estar o muy sobreactivado o todo lo contrario, puede no estar trabajando como tan al rendimiento que se le requeriría, ¿no? Y esto ser también otro de los factores, no es el único, yo le he dedicado un libro entero, pero no porque sea el único, ¿no? Pero puede ser otro de los factores que influyen al final en que no estemos bien, en que nuestra salud hormonal no esté bien y claro, estamos pensando a lo mejor en un anticonceptivo o estamos pensando a lo mejor en, bueno, pues en otras cosas, en otras maneras, en plantas o en maneras de regularlo bueno, pues desde otra visión y no miramos al intestino que también tiene aquí algo que decir y cuando también, bueno, pues oye, ponemos un poco de orden, ¿no? A ese posible desequilibrio, si es que lo hubiera, mejora muchísimo nuestra salud hormonal precisamente por esta conexión que hay, ¿no? El hígado y el intestino trabajan de la mano, ¿no? O sea, sabemos que el hígado es importantísimo para todo lo que es la función detox, pero claro, si no le pasa luego el testigo a las vías de eliminación, ¿no? Y aquí en el caso del intestino, ¿no? Que es el que estamos hablando, pues claro, todo el trabajo maravilloso que hace el hígado parece como que, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? Esa segunda parte, esa última parte también es importante, ¿no? Y aquí es donde entra en juego, pues eso, todos estos microorganismos pues que habitan con nosotras. Ujú. Sí, sí, estás mencionando pues cosas que yo no sé hasta, bueno, no sé hasta qué punto en general no se suele, bueno, no, sí que lo sé, no se suelen tener en cuenta en general estas cosas Claro. cuando se atienden en las mujeres todo tipo de trastornos relacionados con la salud hormonal, así sea en la edad fértil o a partir ya de la perimenopausia. Bueno, pues normalmente lo que se suele proponer es, oye, endometriosis, síndrome ovario poliquístico, acné, anticonceptivos, ¿verdad? Total. Y luego, menopausia, pues puede ser, y yo no digo que no haya que hacer o valorar terapia hormonal sustitutiva, así sea quizás, por ejemplo, con hormonas bioidénticas, que esto sería otro debate, no me quiero meter ahí ahora, pero es verdad que en general parece que si hay problemas, la solución que se nos ha vendido muchas veces y todavía se sigue usando son los anticonceptivos. Y claro, no se está yendo demasiado a la causa raíz en un ovario poliquístico o en una mujer con endometriosis o con una dismenorrea muy bestia, con problemas de fertilidad. Claro, desde el punto de vista o la perspectiva de la microbiota, las hormonas, la salud sistémica, ¿qué se está ignorando, por ejemplo, con los efectos secundarios de los anticonceptivos? ¿Qué podrías decirle a las mujeres sobre los anticonceptivos y su relación con la microbiota en particular? Sí, pues mira, esto es súper interesante porque yo, por ejemplo, cuando estaba preparando mi curso de Cuida tus hormonas sin anticonceptivos, que era simplemente, pues eso es un curso como para hacer un poco de autoconocimiento menstrual, para utilizar herramientas de alimentación antiinflamatoria, que bueno, que es la dieta mediterránea o pesco-mediterránea, ¿no? Digamos concreta, o herramientas de autocuidado básicas de salud, ¿no? Y ahí, cuando estaba preparando, ¿no? Pues este curso, como decía, encontré, no mucha, pero sí que encontré, pues no solamente los efectos, bueno, los efectos secundarios de los anticonceptivos, nada más que hay que comprarse una caja y ver la sábana, digamos, que hay, ¿no? Muchas veces en el prospecto, porque es como grandísimo, ¿no? Pero no encontré tanto sobre microbiota y tirando un poco del hilo y buscando un poco, ¿no? Sobre esto, sí que... bueno, pues encontré cosas como muy, muy evidentes que son si nosotras somos, bueno, de naturaleza, ¿no? Femenina y vivimos con fluctuaciones hormonales desde la pubertad,
todo nuestro sistema, o sea, desde el ecosistema del ojo, el ecosistema del intestino, el ecosistema de, o sea, de todo, ¿no? De la piel, de todo, eh, es sensible a estas fluctuaciones hormonales porque es el contexto en el que nuestro cuerpo trabaja. Y cuando nosotras, ¿no? Por esto del que decíamos de los anticonceptivos, cuando nosotras cambiamos ese concepto, ese contexto, es decir, pasamos de una fluctuación, ¿no? De, pues ahora sube el estradiol, baja el estradiol, sube un poquito, luego baja. Luego sube de nuevo, va, ¿no? Es como dependiendo del momento, dependiendo de la fase del ciclo menstrual, tenemos unos niveles hormonales, sobre todo de estradiol, pero también de progesterona, determinados, que forman parte, como decía, ¿no? De este contexto. Si nosotros cambiamos el contexto, es decir, pasamos a un estado de prácticamente linealidad, que es lo que conseguimos con los anticonceptivos, ¿no? Linealidad hormonal, claro, esto afecta, bueno, por supuesto, la actividad ovárica, evidentemente, porque si no, no tendría sentido este medicamento, pero claro que afecta a todo en el cuerpo, afecta a la piel, afecta a nuestro estado de ánimo, a nuestra salud mental. Muchas mujeres, cuando están tomando anticonceptivos, lo primero que dicen, o bueno, sobre todo cuando ya los dejan, ¿no? Porque han hecho esta reflexión, lo primero que dicen es que no me encontraba, no tenía líbido, me sentía que no era yo, incluso a nivel emocional. Algunas mujeres, esto no le pasa a todas, pero algunas mujeres sí que sienten, pues eso, pues eso, como que no se reconocen, ¿no? Que pasa con alguna, incluso con alguna medicación, ¿no? Antidepresivos o así, ¿no? Que notan que se notan diferentes ellas en su manera de ser, pues con los anticonceptivos algunas Ujú. acusan o también han comentado, ¿no? Que se sienten así. Pero claro, a nivel de microbiota, como no estamos acostumbradas a mirar qué sucede, ¿no? O cómo estamos, es más difícil que dirijamos, ¿no? La mirada hacia ahí. Pero sí que es verdad que estamos cambiando completamente el contexto de nuestras... con el que nuestras bacterias trabajan y esto claro que influye. Por supuesto, mira, sabemos que a nivel de microbiota vaginal, em, la población de lactobacilos y el pH, ¿no? De nuestra vagina es hormonodependiente. De hecho, dependiendo del momento del ciclo, notamos un flujito u otro. O sea, pasamos del flujo este ovulatorio, que es más transparente, ¿no? A directamente el sangrado menstrual. Y entre medias el flujo cambia un montón. Hay momentos de braguita seca, que digo yo, hay momentos de residuo un poquito más pastosito o así. Entonces, si ponemos ya no en el intestino, sino por ejemplo en la vagina, la mirada, todos estos cambios que de manera natural nuestro cuerpo ¿no? Pues en nuestro cuerpo se manifiestan y que afecta pues, a la población de lactobacilos, al pH, a las secreciones, ¿no? De nuestra propia vagina. Claro, todo esto con los anticonceptivos termina, ¿no? Acaba, cambia completamente. Entonces, claro que hay un impacto en nuestra microbiota. Y entonces yo quise en este libro también hablar un poquito de esto, no tanto por demonizar la píldora anticonceptiva, porque aquí cada una toma las decisiones, evidentemente, no le faltaría, ¿no? Que quiera, pero yo creo que sí que es importante que entendamos pues que este medicamento, porque a veces no sabemos, no pensamos que es un medicamento y sin embargo lo tomamos de manera Mm. crónica durante no meses, sino años y a Sí, veces una década, ¿no? Seguida. Pero sí que es un medicamento que estamos tomando y como todos los medicamentos, influye también en nuestra microbiota. Porque cuando siempre, y esto te lo he escuchado muchas veces decir a ti, Sari, siempre que se habla de qué afecta a la salud de nuestra microbiota, pues una de las cosas que se dicen es los medicamentos, ¿no? Sobre todo se hablan de los antibióticos, pero es que los anticonceptivos también cambian nuestra microbiota. Y yo creo que también es interesante que las mujeres lo sepamos, porque a veces es, como bien decías, la primera línea o la primera estrategia que se ofrece antes de ir, como decías, al origen. Bueno, sabemos que si hay fluctuaciones y está habiendo manifestaciones diferentes, ¿no? Pues a veces más incómodas en el cuerpo femenino, pues eso decíamos dismenorreas, etcétera, el cambiar esa fluctuación y llevarnos a linealidad puede tener efecto en el acné, o puede tener efecto en el dolor menstrual, o puede tener efecto en tal. Entonces, bueno, pim pum, con esto ya resolvemos. Pero efectivamente, cuando luego ya no podemos utilizar el anticonceptivo porque queremos quedarnos embarazadas, queremos buscar, ¿no? Un bebé, ¿aquí qué pasa? ¿Hemos resuelto el problema? ¿No hemos resuelto el problema? Quitamos la anticoncepción y de nuevo nos encontramos que el síndrome del ovario poliquístico está igual, que aquella endometriosis o aquel principio de, pues está igual, o que ese dolor menstrual vuelve. Bueno, efectivamente, no hemos ido al origen y entonces, claro, al quitar, como digo yo, ¿no? El velo de nuevo, pues nos encontramos todo como lo dejamos. claro, es que aquí, porque me ha interesado mucho ver que tienes esos estudios, ya desde un punto de vista incluso más antropológico, Mm. sobre cuestiones de la ciclicidad femenina. Claro,
hay que ir más allá de lo orgánico. O sea, bueno, ahora nos meteremos un poco más en cómo hay que cuidar de la microbiota para también tener buena salud hormonal y estas cuestiones más hormonales, más de la alimentación, etcétera. Pero lo cierto es que se podría decir que muchas mujeres quizás están desconectadas de su ciclo menstrual, no solo del ciclo menstrual, también de su cuerpo. Incluso se llega a decir que se llega como a suprimir, se ignora, se ve como un problema. Incluso, pues bueno, parece que, bueno, la sociedad está hecha de una manera entre todos, ¿vale? Pero es verdad que hay como mucha linealidad también, como dices, pues al final parece que todo el año tenemos que rendir igual y estar iguales cuando los estímulos ambientales nos influyen mucho. Parece que hay que ser productivas 24/7, cuando nosotras, por ejemplo, para entrenar o para alimentarnos a lo largo del ciclo, pues hay muchos cambios, ¿no? Y claro, no es solo una desconexión del ciclo menstrual o de la ciclicidad, también es una desconexión del cuerpo en general. Se habla ahora también, escuché hace poco y se está hablando últimamente, por ejemplo, del eje también del útero con el corazón y con el cerebro, los ovarios con el intestino, con el cerebro. No te estoy haciendo una pregunta, sino incluso podríamos preguntarnos, oye, ¿y puede ser que en parte hay incluso, pues no sé, un deseo de control? Mm. Eh, no digo que lo haga nadie conscientemente, oye, vamos a controlar a las mujeres porque una mujer empoderada, poderosa, conectada consigo mismo, con su cuerpo, que se conoce, no sé, estaba pensando el libro este de Miranda Gray, que lo habrás leído, Sí, el de Luna Roja. el de Luna Roja, ¿no? Eh, ¿crees que estamos en un momento en el que estamos empezando a recuperar eh, pues un poco esa parte, pero a la vez manteniendo nuestra libertad y todos los derechos adquiridos también gracias a las últimas décadas? Porque podemos ser productivas y hacer lo que queramos sin renunciar a esa parte. No sé, te estoy pidiendo más una reflexión personal Sí, sí, sí. en este contexto que afecte que también muchas veces estemos desconectadas, ¿no? Sí, pues mira, esto es súper interesante y a mí es algo sobre lo que me encanta también reflexionar. Em, Pensemos, claro, se trata de entender la naturaleza femenina, cada una la suya, o sea, un poco la colectiva, ¿no? Pero luego cada una la suya, para sobre todo remar a favor de la corriente, ¿no? En lugar de ir a contracorriente, porque cuando vamos a contracorriente en realidad nos estamos haciendo daño, ¿no? Pero claro, eso no quita, lo que tú decías además también de los derechos adquiridos y tal, o sea, eso no quita, o sea, conocer tu naturaleza y cuidarte, o sea, hacer bueno, trabajar a favor también como de tus dones o de lo que, bueno, pues tu cuerpo está como más potenciado en un momento que en otro, es bien interesante y no significa patologizar el ciclo, o por ejemplo, cuando muchas veces, algo que se dice mucho, por concretar algo, ¿no? Algo que se dice mucho es cuando estamos con la regla, ¿no? Durante la menstruación es un momento de bajada energética. Claro, es un momento donde los estrógenos, que son unas moléculas súper energéticas, están bajitos, ¿no? Es un momento de menstruado, es un momento donde hay una pérdida grande de hierro también, ¿no? Pues de este hierro que estaba, pues ahora se vehicula y se elimina a través de la regla. El cuerpo esto ya lo tiene todo pensado y no es nada dramático porque ya no es como que lo sabía, lo tenía previsto y bueno. Pero sí que es verdad que hay mujeres, sobre todo en los días de más sangrado, en los días de los primeros días del ciclo, ¿no? Que se notan pues que a nivel cognitivo les cuesta más, que tienen menos ganas, por ejemplo, de entrenar, o si van a entrenar, notan que, ostras, hacer a lo mejor algo X que, yo qué sé, la semana pasada sí que lo hice, me es como muy cuesta arriba. Em, entonces, algo que se suele proponer dentro de esta visión un poquito más antropológica, ¿no? De cuidado menstrual o de autoconocimiento menstrual es intentar modular las intensidades de las cosas que hacemos un poco al ciclo. Por ejemplo, en el entreno podía ser a lo mejor hacer algo un poquito más suave. Esto yo lo digo súper en general porque dependerá mucho de cada Mm. mujer, de su forma física, de lo que esté trabajando. No es lo mismo una deportista de élite, una persona en una, yo qué sé, una super forma que pues una mujer que hace más sus 2 días de pilates a la semana, o sea, que es diferente, ¿no? Una cosa que la otra, obviamente, pero sí que es verdad que
observar que a lo mejor en los momentos en los que el cuerpo me pide como bajar un poco el ritmo, en el fondo lo que está pasando, y yo esto lo leí, esto es como, no hay un artículo científico que realmente lo corrobore, pero sí que en textos más antropológicos donde hacen este tipo de reflexiones, y a mí me parece interesante también como traerlo aquí, ¿no? Se habla que en el momento en el que menstruamos, precisamente por esta bajada, ¿no?, en los niveles de hierro, las mujeres llegamos en estos primeros días del ciclo como a momentos de quizás, y esto lo pongo muy entre comillas, como estados alterados de conciencia. Es decir, estamos un poco como en la luna. Y esto, Mm. muchas, cuando yo lo cuento, muchas se sienten identificadas, ¿no? Entonces, este estoy como en la luna, estoy como despistada. Claro, se lleva muy mal con el tengo que producir X y tengo que estar, ¿no? Pero se lleva muy bien con personas muy creativas, con ideas creativas, con cosas que sueño, que a lo mejor ahora mismo no tengo la energía de hacerlas porque estoy justo menstruando, pero me las puedo apuntar en esta libreta de sueños locos, por ejemplo, las que son emprendedoras, ¿no? O que son freelance o que tienen un poco, se ajustan su propio horario. Pues a veces darle rienda suelta a estos pensamientos locos que a veces cuando estás menstruando, pues es como que te vas a divagar, ¿no? Esto se decía mucho, las personas muy creativas y los estudiosos, ¿no? Necesitan tiempos de divagación. Y curiosamente a las mujeres es como que nos pasa que en este momento del ciclo, pues nos vamos más como a divagar un poco. Pero claro, si no nos permitimos conectar con esta parte, porque estamos siempre, pues como decías, ¿no? En producción, producción, pues tampoco podemos divagar lo que necesita a lo mejor nuestra masa gris, ¿no? No sé, o nuestra parte creativa para lo que sea que queramos emprender. Em, a lo largo del ciclo pasamos por distintos momentos, ¿no? Por momentos de mucho más energía, de mucha más actividad, y esto es precioso porque ahí somos como una fuerza, ¿no?, de la naturaleza tremenda. Pero también es curioso cómo hay momentos del ciclo, y esto también, bueno, pues se van haciendo estudios y se van, ¿no?, contando esto. La neurocientífica Nazaret Castellanos lo cuenta también. Yo alguna vez he hablado con ella justo sobre esto, ¿no? Y vemos como a lo largo del ciclo hay momentos donde se activan también las zonas que están más relacionadas, pues por ejemplo, con la empatía o con la comunicación, ¿no? Y tenemos, podemos em, decir la palabra adecuada en el momento adecuado, nos sentimos más elocuentes, ¿no? Em, o otros momentos del ciclo donde se despierta nuestro espíritu crítico, ¿no? Esto que yo lo asocio mucho a la fase premenstrual, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto aunque parezca como muy poco científico, o no haya un paper que lo determine así, tal cual, yo invito a las mujeres a que también observen en sí, ¿no?, y en su propio ciclo un poco esto, cómo se sienten, ¿no? Las que todavía menstruan, ¿no? Cómo se sienten a lo largo del mes, porque no somos la misma siempre, aunque sí en el fondo, pero que estamos como compuestas con distintas aristas, ¿no? Entonces, a veces en el momento, por ejemplo, de la fase premenstrual, que estamos como más conectadas con este espíritu crítico, etcétera, ostras, es un momento muy poderoso, porque es un momento en el que ponemos límites muy claros, no, nos defendemos a nosotras mismas, cosas que a lo mejor en otro momento del ciclo pues nos cuesta más, ¿no? Entonces, por eso muchas veces la fase premenstrual es como la gruñona, la que se enfada, la que, bueno, y a lo mejor sí que es un poco gruñona o sí que es verdad que es un poco irritable y se enfada, pero a veces también es la que pone los límites a que no me, jolín, a que no me avasallen, ¿no? Por decirlo así, o a que no esté yo siempre cuidando, cuidando, cuidando y quién me cuida a mí, ¿no? Entonces también es interesante este otro arquetipo o este otro perfil, ¿no?, que se despierta. Y ahí yo reflexiono mucho si aquí no tiene mucho que ver la progesterona, ¿no? La progesterona es una hormona que tiene es muy zen, ¿no?, que tiene mucho que ver también con esta necesidad de autoescucha y tiene mucho que ver con esta necesidad de silencio, de soledad, ¿no?, de diálogo interno y de apagar el ruido externo. Entonces, claro, también muchas veces dices, claro, en este momento de fase premenstrual, que es donde la progesterona es la reina, ¿no?, es donde aparecen estos momentos, pues a veces de eso, de necesidad de poner el límite, necesidad de apartarme, necesidad de estar yo tranquila. Y no es que me pase nada, pero simplemente que es que no quiero estar con gente o no me apetece ir a ese cumpleaños que me han invitado, o a ese evento, o a esa fiesta, o a lo que sea, ¿no? Me apetece como estar sola, pero en este diálogo interno. Claro, una mujer conectada consigo misma y conectada con sus ciclos, como tú bien decías, pues es una mujer, bueno, muy poderosa porque, claro, está conectada al final con su poder interno y con los dones que cada momento, que cada contexto hormonal, contexto bioquímico le lleva, ¿no?, a nivel también comportamental, ¿no?
pero también muy conectada con lo que quiere que sean sus límites. Y esto no mola nada, porque una mujer que pone límites y que se cuida, pues es una mujer a la que no la podemos engañar, ¿no? Por decirlo así un poco entre comillas o suavemente, ¿no? Para que, bueno, pues oye, al final la economía de los cuidados y la economía, ya sabemos, ¿no? Se basa en que la mujer no ponga límites y cuide y que invierta toda su energía en el hacia afuera, ¿no? Y evidentemente luego hay momentos de la vida, que yo aquí también quiero matizar, pues donde, oye, pues si tienes niños pequeñitos, pues te toca más desbalancear este equilibrio porque te toca más cuidar, ¿no? A un peque. Pero no me refiero a esto, sino que me refiero a esto de no atendernos a nosotras porque estamos siempre atendiendo lo de fuera, porque se nos requiere la atención fuera y el maltrato interior. Y luego ya vendrá pues no sé, la industria o la sociedad o lo que sea a medicarnos cuando lo necesitemos, ¿no? Y a no y a no cuidarnos en realidad como necesitaríamos, ¿no? Cuando hablamos de un cuidado integral, y esto tú lo promocionas muchísimo y siempre lo compartes, jolín, pues al final estamos hablando de muchas aristas diferentes que requieren tiempo. Y claro, requieren tiempo para una, ¿no? Y entonces, claro, cuando hay tiempo para una, pues no hay tiempo para otras cosas que en realidad no son tan importantes, pero la sociedad nos hace, o el sistema nos hace que pensemos que sí que lo son, ¿no? Y entonces, claro, aquí es como que nos gana un poco la partida. Claro, ahí está el gran reto, ¿no? Tu libro se titula El equilibrio perfecto. Y sí, sí, quizás para nosotros las mujeres sea como más difícil, ¿no? Esa búsqueda del equilibrio perfecto porque se mezclan muchas cosas. Yo estaba, cuando hablabas, estaba acordándome de unos libros que leí hace muchos años, un del, pues no sé, tendrá 20 años, de la doctora Brisandín, que es una neurocientífica que tiene el cerebro masculino, el cerebro femenino, que el cerebro femenino es un libro mucho más gordo. No por nada, sino porque, claro, nosotras tenemos toda esa influencia hormonal y eso, pues, y luego el tema de la maternidad, la lactancia, la fertilidad, que todo eso también influye en el cerebro, pero el cerebro también a su vez influye en esto y hace que todo sea como complicado y claro, entonces tienes que buscar un equilibrio entre tu microbiota, las exposiciones ambientales, el tema de si quieres ser madre o no quieres ser madre, luego que es la lactancia, la perimenopausia, la menopausia. Hay como muchas cosas que tenemos a lo largo de la vida y al final, tanto a lo largo del ciclo como luego a lo largo de toda la vida, desde que somos pequeñas hasta la menopausia y después, es como una lucha, ¿no? Siempre parece que tienes que estar luchando para encontrar ese equilibrio perfecto. Si tú has escrito este libro y le has puesto ese título es porque consideras que se puede lograr, ¿no? O sea, y no hace falta quizás luchar tanto, Claro. aunque también quizás hay que ser a veces más guerreras porque bueno, las cosas no son fáciles y bueno, esto también desde una perspectiva en la que podemos preocuparnos por estas cuestiones en el primer mundo, cuando tienes las necesidades básicas cubiertas, obviamente una mujer pues donde, por ejemplo, no puede hacer pues no sé, donde, no sé, estoy pensando en Afganistán como un ejemplo muy extremo, ¿no? Ujú. Obviamente está totalmente anulada, pero en nuestra sociedad aquí, las personas que nos están escuchando, las mujeres que nos están escuchando, que tenemos mayoría de audiencia femenina, también estaría bien que lo escucharan nuestros hombres para entenderlo mejor, ¿no? Entonces, en este contexto nuestro, ¿cuáles serían las claves, digamos, básicas de ese equilibrio perfecto Mm. a lo largo de la vida? O algo que una mujer, cualquier mujer que nos escuche diga, esto es lo que necesito hacer, las cosas básicas para intentar asomarme al equilibrio perfecto, porque a lo mejor la búsqueda nunca cesa, que no lo sé si alguna vez se puede Claro. encontrar. Bueno, claro, yo creo que la búsqueda, mira, como tú decías, la búsqueda nunca cesa, pero esto no es algo negativo, sino me parece algo positivo porque, claro, no somos iguales con 20, con 30, con 40, con 50 y con 80, ¿no? Entonces, claro, la búsqueda nunca cesa porque nosotras estamos en constante cambio y a veces lo que es el equilibrio perfecto para un adolescente, luego no es el mismo equilibrio perfecto para una mujer pues que ya ha pasado su menopausia, ¿no? Digamos. Em, Al final, yo creo que la clave está en encontrar tiempo para una misma y si tuviera que resumirlo en una, y a partir de aquí encontrar tiempo para una misma es conectar también con estas necesidades, ¿no? Del propio cuerpo, pero para eso necesitamos escucharlo y aprender un poco a escucharlo. Yo en el libro intento dar algunas claves de cómo nos habla el intestino y cómo nos habla el intestino cuando está junto a la hormona, ¿no? Cómo están
el intestino junto a la hormona, esto es como muy figurado, pero para que nos entendamos, ¿no? Me refiero con esta mirada femenina, porque claro, por un lado, pues tenemos la alimentación, ¿no? La alimentación sería como una de las claves que forman parte de este contexto y de este autocuidado, ¿no? Que deberíamos tener. No desde la autoexigencia, porque claro, cuando hablamos de alimentación, pensemos que las mujeres la alimentación pues ya es un concepto complejo, no solamente por las necesidades que tenemos, sino por cómo es nuestra relación con la alimentación. Muchas veces venimos de la cultura de la dieta, muchas veces venimos lidiando con un tema de peso desde hace tiempo, muchas veces nos hemos maltratado con la alimentación. Entonces, cuando hablamos de alimentación, en el fondo, tenemos que pensar pues, que nuestro intestino y nuestra microbiota trabaja con el contexto que le damos. Y cada elección que hacemos es una oportunidad nueva, fresca, para poder pues, trabajar mejor. Todas hemos ido a una boda y hemos comido cosas que normalmente no comemos. A lo mejor te has tomado una copita de vino o te has tomado 3 o 33. Bueno, 33 no sé, pero te has tomado unas cuantas más de una. Te has acostado tarde, o sea, has cambiado tu contexto, sobre todo algo que no es muy, muy saludable. Luego al día siguiente estás un poquillo ahí, ¿no? Como sufriendo las consecuencias, pero el cuerpo reajusta cuando tú te vas cuidando esa semana y tú no te encuentras luego el fin de semana siguiente, si ya te has cuidado, ya esa semana has hecho un poquito de orden, pues no te encuentras igual, ¿no? Pero esto es, lo pongo como ejemplo porque la alimentación es importante, pero también tenemos que pensar que no es una dictadura de la alimentación perfecta, ¿no? Porque si no, muchas veces venimos como con estas exigencias y el libro para nada trae un listado de cosas que hay que hacer como si fueran mandamientos, pero sí sabemos que la alimentación variada al intestino le gusta, a nuestra microbiota le gusta, porque hay diferentes tipos de familias y cada una tiene sus gustos. Pues a una les gustan más las frutas, a otras les gustan más la carne o el pescado, a otra, yo qué sé, le gusta esta fibra, a esta otra, le gusta más el dulce. Bueno, entonces tenemos como tenerlas a todas contentas, sobre todo a las buenas, ¿no? Y no a las que no son tanto. Entonces, un tipo de alimentación variada, colorida, ¿no? Pues en realidad, si vivimos, por ejemplo, ¿no? Nosotras estamos grabando esto desde el hemisferio norte, ¿no? Entonces, ahora mismo tenemos estaciones y entonces tenemos también el privilegio de tener una oferta, ¿no? De alimentos a lo largo del año, desde enero a diciembre, muy, muy variada. No es lo mismo en invierno que en verano. Entonces, aprovechar la alimentación de temporada es bien interesante, tanto en frutas como en verduras, ¿no? Por ejemplo, pero también en pescados, ¿no? Que también hay pescados de temporada, ¿no? Esto yo lo cuento, ¿no? En el libro, esto es interesantísimo para el cuidado de nuestra microbiota. Luego, por ejemplo, aumentar la dieta, si tuviéramos que pensar en una dieta perfecta, a mí me gusta mucho esto, hablar de dietas, claro, depende mucho de muchos, muchos factores, no solamente de cómo está cada una físicamente, de salud, ¿no? Etcétera, qué tolerancias, ¿no? Qué cosas me sientan bien, mal, también de su filosofía, ¿no? Porque pues hay personas que pues, por filosofía prefieren un tipo de alimentación u otro. Pero yo sobre lo que más evidencia he encontrado es sobre la dieta mediterránea y en concreto sobre la dieta pesco-mediterránea, que a ti te he escuchado hablar también mucho de esto, ¿no? Y lo tenía que recoger en el libro, porque no porque yo haya inventado ni muchísimo menos esto, porque ya ves tú cuánto tiempo tiene, pero esto había que recogerlo en el libro porque es importante. Luego podemos decidir no comer pescado porque somos veganas o podemos decidir, o bueno, porque no me gusta o porque me sienta mal o por yo que sé, el motivo que sea, ¿no? Pero sí que es verdad que es interesante saber que nuestro cuerpo necesita proteínas y además si vienen del pescado, que no solamente es proteína, sino que es todo este omega 3, todos estos nutrientes, el zinc, el selenio, el yodo, ¿no? Que nuestra tiroides también necesita, nuestra tiroides, nuestros ovarios, ¿no? También necesitan, pues nos beneficia. Claro, no solamente la alimentación es importante, como tú decías, ¿no? Nuestra exposición, si paso tiempo al aire libre o si paso tiempo encerrada, como el tema de los ritmos circadianos, ¿no? Tuve que recortar muchísimas páginas, bueno, esto tú lo sabrás como autora, que a veces escribes y luego dices, ay, madre mía, que no puedo escribir un tomo enciclopédico, tienes como que recortar. Tuve que recortar muchísimo sobre el ritmo circadiano porque me extendí infinito, porque me parece tan chulo, pero, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con nuestra relación con la luz y la oscuridad es importantísimo también para nuestra microbiota, para nuestra salud hormonal. Lo sabemos para el sueño y la melatonina, pero es que en general es para todo, ¿no? Entonces, el ritmo circadiano es importante, el ejercicio físico, el deporte, el movimiento, es importantísimo movernos. Movernos de cintura para abajo porque además movilizamos vísceras, pero movernos todo en realidad, ¿no? O sea, el movimiento es importantísimo y somos seres cada vez más sedentarios, ¿no? Estamos mucho tiempo sentadas
trabajamos indoor, no nos da la luz que nos tendría que dar, luego encima pues usamos gafas de sol, entonces también al ojo pues no le dejamos, ¿no? Como que perciba muy bien, ¿no? La hora del día, no podemos poner gafas de sol, obviamente a una hora muy fuerte, si el ojo me llora, me molesta mucho y tal, pero esto de ir todo el día con gafas de sol, que hay algunas personas que tienen una gafa muy chula, muy bonitas, y entonces ya pues la lucen, pues esto no nos interesa, ¿no? Y menos a horas tempranas, ¿no? Del día, aunque sea verano. Todo lo que es el mundo de los disruptores endocrinos, todos estos tóxicos que nos rodean, que ya forman parte de nuestro contexto, estos microplásticos, estas sustancias que están por todas partes. Bueno, pues todo esto también, sin agobiarse, tenemos que tenerlo en cuenta y tenemos que intentar minimizar. Cada vez que elijo vidrio en lugar de plástico, oye, pues es una bendición para mi salud hormonal, para mi microbiota, para todo en realidad, ¿no? Cada vez que elijo comida casera, en lugar de pedir esto que no quiero decir marcas, pero esto que te lo traen a casa con una cajita de plástico, Sí, sí, sí. de, ¿no? Esta cajita de tal, bueno, pues fantástico, ¿no? Entonces, esto también es importante, ¿no? ¿Cómo descansamos? El descanso es importante siempre a lo largo de toda la vida, pero curiosamente, ¿no? Para nuestra salud hormonal es muy, muy importante. Durante la menstruación es importante descansar mejor, que esto no nos lo cuentan, pero idealmente deberíamos dormir casi una horita más o por lo menos media horita más, ¿no? Entonces, a veces, como no te puedes, si menstruas un miércoles, no te puedes levantar más tarde porque tienes instituto, universidad, trabajo, vida, pues vamos a acostarnos un poquito más temprano, ¿no? En esto, justo con la regla. Y si estamos en menopausia, en climaterio, pues es muy importante también, ¿no? El descanso, que a veces cuesta descansar peor, etcétera. O sea, al final son un poco cosas que ya todos sabemos, pero que está bien repasarlas y además repasarlas, como yo hago aquí en el libro, poniendo la mirada en nuestra microbiota, ¿no? Es como, vale, es que para esto también es importante. Ujú, Que nos cuentan que el deporte es importante. Sí, sí. Es importante a nivel cardiovascular, es importante si quieres mantener tu peso regulado, es importante, pero es que es importante a nivel inmunitario, es importante para tener una mejor, o sea, hay un montón de estudios que hablan sobre que las mujeres activas y que practican ejercicio físico de manera regular, independientemente, y esto es lo más bonito, independientemente del tiempo que le dediquen. O sea, si es que al final es algo tan básico como no ser una ameba y movernos. mm. Pues esto ya reduce muchísimo el dolor menstrual. O sea, es como si lo tenemos ahí, ¿no? Y ya sabemos que a nivel de estado de ánimo, ¿no? Etcétera, también. Pero claro, si miramos la relación entre la microbiota y nuestras hormonas, pues que todo esto también influye, también beneficia y también es importante. Ujú. Sí, la verdad es que, bueno, ya para ir acabando, es muy de agradecer este libro tuyo porque todo eso, claro, hay que hacerlo, pero luego, para empezar, pues hace falta la información de empoderamiento, porque en una consulta con un profesional, pues por muy integrativo que sea, pues al final es un tiempo limitado, ¿no? Y toda la información que adquieras también te ayuda a interiorizar los conceptos. En el libro, pues hablas tanto sobre porque muchas veces se piensa, salud femenina, microbiota, y se piensa en la genitourinaria, pero realmente todo empieza también en el intestino y en la boca, ¿no? Y Claro. hablas sobre, pues, sobre el intestino, hablas sobre los probióticos y los prebióticos, tienes muchas recetas también, hablas sobre todas estas cosas, el eje intestino-ovario, que no lo hemos hablado mucho, pero bueno, para eso está el libro, el ciclo menstrual y las relaciones de la microbiota con el ciclo menstrual, con la fertilidad, ojito, con la fertilidad, que ahora hay mucha crisis, la perimenopausia, la menopausia. Entonces, es un libro muy completo, muy, yo como decía al principio, para que se entiende muy fácil, es muy accionable. Accionable me refiero a que se pueden incorporar las enseñanzas cada una en su vida, y luego también vienen esas recetas que la verdad que son fantásticas. Entonces, Sí, sí, ahí están, claro. Es que, claro que sí. bueno, además que tienes unos libros muy bonitos, o sea, felicidades porque son también el de alimentación y salud femenina, que lo tengo también por aquí, que además recibió un premio, ¿verdad? El premio Sí. Mejor Libro de Cocina del 2020 Mujer en los Gourmand World Cookbook Awards, o sea que enhorabuena. Mm. Enhorabuena por el libro, enhorabuena por ayudar a tantas mujeres
esto al final nos incumbe a todas, bueno, las que somos madres de niñas en particular, que a lo mejor podemos también, gracias a lo que aprendemos, luego transmitirles conocimientos que nosotras no recibimos en su momento, y eso nos ha traído mucho sufrimiento y dolor a lo largo de la vida, ¿no? Así que muchísimas gracias por el libro, El equilibrio perfecto, ¿verdad? Previamente La Revolución Invisible, para las que tengáis también más de 40, súper Sí, recomendable. ratito. Sí, ahí está, que es tan bonito. Así que enhorabuena por el libro, que vaya genial, que seguro que sí, porque ya digo, yo os animo a quienes nos escucháis, porque de verdad que la microbiota como que ahora está de moda, pero que muchas veces todo es como pues, venga, la microbiota intestinal, pues sí, pero es que al final hay mucho más, ¿no? Como esto que cuentas tú. Así que enhorabuena, os recuerdo que podéis encontrar a Marta en martaleon.com, en su página web, bueno, también por supuesto en redes sociales como Food Green Mood, pero bueno, martaleon.com, que ahí está todo tu contenido, ¿verdad? Ujú. Y compartes muchas cosas, haces cursos también, etcétera, ¿no? Así que enhorabuena, ha sido un placer, espero que nos veamos prontito también en San Jordi o por ahí, ¿vale? Que es un día también muy bonito. Así que muchas gracias, Marta. Si hay así un último mensaje breve que quieras transmitir a la audiencia, pues genial. Sí, pues mira, ya para terminar, muchas gracias, Sari, por invitarme. Yo solamente diría que, que la información es muy poderosa, porque cuando la información, ¿no? Y el conocimiento, ¿no? Lo empezamos a aplicar, esto cambia nuestra vida completamente. Y efectivamente, como tú decías, microbiotas hay muchas, no solamente la del intestino, ¿no? Sino en todo el cuerpo. Y es interesante cómo, bueno, pues cómo influye en todo, no solamente en cómo vamos al baño, cómo estamos a nivel digestivo, sino en todo, en cómo pensamos, en cómo nos encontramos, en cómo, fíjate, ¿no? Pues cómo es nuestra salud hormonal. Y hay tantas maneras de cuidarla y de cuidarnos que simplemente cuando eso tenemos la información, bueno, pues a través de los libros, a través de tus libros, ¿no? Empezamos a poner todo esto en práctica, ostras, nuestro cuerpo nos lo agradece y mucho. Así que yo, bueno, pues invito a todas las mujeres a que sobre todo esto que van aprendiendo y todo esto que van conociendo, lo pongan en práctica porque su cuerpo seguro que, y sus hormonas seguro que se lo agradecen. Genial, Marta. Pues os recuerdo que podéis encontrar su libro, El equilibrio perfecto, pues en todas las plataformas digitales, en librería física, en martaleon.com la encontráis a Marta, y las notas del episodio, como siempre, en slowmedicininstitute.com/podcast. Muchas gracias, Marta, muchos éxitos y pronto nos vemos. Un abrazo. Un abrazo.